Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende a qué hora vean este video. Me presento, mi nombre es Giovanni Steven Vera Rescaneo y les vengo a presentar mi proyecto de co-creación sobre el cambio climático en el plano cundiboyacense. Bueno, como pueden ver, voy a decir paso a paso qué fue lo que se hizo. Están mezclados aquí las dos partes del proyecto de co-creación, tanto la una como la otra, y ya este es el final. Entonces, eh, yo iba a como yo iba a sacar información de Kaggle, entonces tenía que instalar primero Open Datasets. Entonces, esto fue lo que hice al inicio, instalar Open Datasets. Después importo las librerías que voy a usar. Este es la dirección o el link de donde saco la información. Entonces, después utilizo pandas para poder convertir el archivo CSV a, a un data frame. Acá la información del data frame nos dice qué es lo que tiene. Después doy información sobre el clima, las primeras 5 opciones, y me da ciudad Dinamarca, país Dinamarca, la ubicación geográfica, la medida de la temperatura y la medida de la temperatura. Se me olvidó el nombre. La incertidumbre de la temperatura media. Ahora, en el dataset que se descargó solo aparece la ciudad de Bogotá como título, pero en realidad está abarcando todo el altiplano cundiboyacense. Entonces, eso es lo que quiere decir es que en latitud y longitud siempre va a ser la misma, como lo pueden ver. Ciudad Bogotá, la latitud y la longitud siempre va a ser la misma. Después, para asegurarme que todos los datos estén bien, realicé un filtrado de errores para datos no numéricos, para las dos únicas columnas que yo voy a utilizar, que en este caso van a ser estas dos: la temperatura media y la incertidumbre de la temperatura media. Hice lo mismo en esta parte. Todo esto es para evitar eso. Una vez hecho eso, hice las operaciones estadísticas de la temperatura media de las dos. Después mostré el data frame, mostrando la información sobre él, a ver qué había borrado, qué no. Para, para el data frame resulta que no hubo errores. Entonces seguían teniendo la misma cantidad de índices del inicio. Y aquí podemos ver desde qué fecha tiene información Kaggle. Desde 1824, del 1 de enero, hasta la última que se registró del 2013. Entonces empiezo a trabajar con esto, a hacer representaciones gráficas. Acá histogramas de la temperatura media y de la incertidumbre de la temperatura media. Se hicieron cajas. Se hace
una, un orden del data frame. Entonces eso es lo que muestra aquí. Todo esto. Este es el diagrama de caja que ya había dicho antes. Y aquí utilicé como algoritmo de búsqueda el A asterisco o A estrella, como lo conozcan. ¿Qué pasa? Que yo para poder realizar esto tuve que hacer, eh, como lo dije al inicio, yo tenía un problema que la ubicación que mostraba el data frame era solamente uno. Entonces yo necesitaba cómo hacer para movilizarme en el algoritmo a asterisco. Y mi solución pues fue hacer como un ejemplo, ¿no? De lo que pasaría. Entonces yo tomé 5 años, una temperatura media y la incertidumbre. Y aquí lo demuestro. Entonces creo un grafo de los lugares de Bogotá y unas distancias ficticias en kilómetros. Lo mismo los datos climáticos por año, de la temperatura media y de la incertidumbre. Empiezo a crear la heurística. Entonces se hace por medio de la incertidumbre. Después se hace el asterisco. Crea un ciclo while, un ciclo for. Y después doy un ejemplo de uso del algoritmo A en el grafo que ya presenté y los datos climáticos. Entonces, ¿cuál es el nodo de inicio? La Plaza de Bolívar. El objetivo de la zona T. Y entonces, esto es lo que muestra. Va a imprimir el camino más corto. Y en caso tal de que no se encuentre, imprimiría que no se encontró camino desde la Plaza de Bolívar hasta la zona T, que es el objetivo. Entonces, una vez impreso esto, aparece que el camino más corto desde la Plaza de Bolívar hasta la zona T es Plaza de Bolívar, Parque Nacional y zona T. Ahora, de acuerdo a todo lo que mostré, este resultado pudimos sacar como conclusión que gracias al algoritmo asterisco podemos ver la ruta más estable en términos de temperatura de la ciudad de Bogotá. Y que ¿qué es lo que tienen en común esas zonas? Que tienen amplias zonas verdes en comparación a las demás zonas que se mostraron. Esto es todo mi proyecto de co-creación. Muchísimas gracias.